Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a estudiar lo que son los vectores en el espacio. Vamos a considerar un sistema de referencia como el que tenemos acá, donde en este lado tenemos el eje X, ¿ok? Acá tenemos el eje Y y acá tenemos el eje Z, ¿de acuerdo? Y vamos a considerar que tenemos un vector en ese sistema de referencia. Es este vector que tenemos acá. Bien, una vez que tenemos ese vector, por supuesto, supongamos que tenemos un punto que determina el vector a X, a Y, a Z, y tenemos el vector A. Este vector nosotros lo podemos trazar un plano que contenga a ese vector. Si nosotros trazamos un plano que contiene a ese vector, observemos que este vector tiene acá una proyección en el plano XY. Por lo tanto, observe que esa proyección, ¿ok? Que sería este vector, lo podemos descomponer igual en el eje X y en el eje Y. De manera que ese vector que acabamos de dibujar, nosotros podemos pensar que para obtener este vector, yo pudiera hacer lo siguiente. Una forma es hacer este recorrido. Una forma sería hacer este recorrido, venirme así y luego subir. Esa sería una manera, ¿ok? O la otra manera que tengo de hacerlo sería caminar en el eje X, luego caminar en el eje Y y luego subir. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, me vengo por caminando en el eje X, luego camino en el eje y luego subo. Entonces tendría la componente X, la componente Y y la componente Z. O, como les dije ahora, pues el otro camino sería que me viniera aquí en la diagonal, pero observen que esta diagonal es la composición de dos, y luego subiera. ¿De acuerdo? Esos son los dos posibles caminos que yo tengo para obtener este vector, para obtener este vector como la resultante de sumar este con este, sumando 2, o sumando 3. Sumando 3 sería caminar por los ejes. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eso pues lo podemos ver acá. Fíjense, si camino en el eje X, la componente se llama AX, si camino en el eje Y se llama AY, y si camino en el eje Z se llama AZ, que eso es equivalente a lo que les estaba mostrando ahorita, de caminar, en lugar de caminar así, pues yo puedo caminar aquí y luego subir. Entonces, esta de acá es equivalente a esta. Y subir es equivalente a esta. ¿Ya? Entonces, este sería el vector en el espacio. Ahora, este vector en el espacio, por supuesto, también tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. ¿Ok? Es decir, tiene los mismos elementos que teníamos cuando estudiamos el vector en el plano. Y es muy fácil porque es sencillamente una extensión. Fíjense. Por ejemplo, el vector vendría definido por el punto, es decir, a X por el vector unitario Y, a Y por el vector unitario J y a Z por el vector unitario K, donde los vectores unitarios Y, J y K no son más que las componentes en X, sería el Y, la componente en Y sería el J y la componente en K sería el Z. Estos son los vectores unitarios de los ejes. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ya sabemos quién es el vector. Simplemente si conozco las coordenadas de un punto, ya tengo un vector. ¿Y qué pasaría si tengo dos puntos? Ah, pues hago lo mismo que hacía en el plano. Si quiero hallar el vector que va desde A hasta B, pues resto la componente del extremo final menos la componente del extremo inicial por el vector unitario y así. ¿Ok? Es decir, es exactamente lo mismo. Aquí tenemos el vector A. Vamos a ver el vector, el módulo de este vector. ¿De acuerdo?
¿Cómo encuentro el módulo? Pues exactamente se extiende lo que teníamos antes. El módulo va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, es decir, la componente x elevada al cuadrado, la componente y elevada al cuadrado, la componente z elevada al cuadrado, y luego sumamos. Y eso me va a dar el módulo del vector. Entonces, aquí tengo el vector y aquí tengo su módulo. Y, a ver, ¿cuál será la dirección? Si se recuerdan, yo les había dicho que los vectores unitarios siempre nos dan la dirección de un vector. Ahora, aquí también pasa exactamente lo mismo. Si yo quiero encontrar la dirección de este vector, pues tengo que encontrar un vector unitario. ¿Y cómo encontramos los vectores unitarios? Dividiendo el vector entre su módulo. ¿Ok? Es decir, divido el vector entre su módulo y obtengo un vector unitario en la dirección de A. Los vectores unitarios determinan la dirección del vector. Esto es muy importante que lo recordemos y siempre lo tengamos claro. Bien. Si nosotros hacemos la división, vemos que nos va a quedar AX entre la magnitud por el vector unitario Y, AY entre la magnitud por el vector unitario J y AZ entre la magnitud por el vector unitario K. Sencillamente dividir esto entre su magnitud. Fíjense una cosa, esto que tengo acá, AX entre su magnitud, esto va a ser el coseno de X, de tita X, coseno de tita X. Esto que tengo acá va a ser el coseno de tita Y. Y esto que tengo acá va a ser el coseno de tita Z. Pero ¿quién es tita X, tita Y y tita Z? Esto que tengo acá son los ángulos directores y esto se define como los cosenos directores. Ahora, vamos a ver qué es eso de los cosenos directores. Pues los cosenos directores no es más que el coseno del ángulo, en este caso del ángulo tita X. ¿Y quién es tita X? Pues tita X es el ángulo que forma el vector con el eje de las X. ¿Ok? Ese sería tita X. El ángulo que forma mi vector con el eje X es tita X. ¿Quién es tita Y? El ángulo que forma el vector con el eje Y. Ese es tita Y. ¿Y quién es tita Z? El ángulo que forma el vector con el eje Z. Esto que tengo acá son los cosenos directores y esto que tengo acá son los ángulos directores. Quiere decir que la dirección de un vector en el espacio la da sus cosenos directores o sus ángulos directores. Los ángulos directores determinan la dirección de un vector en el espacio. Y evidentemente, como vimos que esto venía de un vector unitario, ¿qué significa esto? Esto significa que la magnitud de este vector es justamente 1. Por ejemplo, si yo encuentro el coseno cuadrado de tita X más el coseno cuadrado de tita Y más el coseno cuadrado de tita Z, ¿eso qué me va a dar? Pues la norma de este vector. ¿Y cuál es la norma de ese vector? 1. ¿Por qué? Porque hemos dicho que este es un vector unitario. A esto que tenemos acá se le conoce como la propiedad de los cosenos directores. Y, por supuesto, si ustedes conocen dos ángulos directores, ya con esta propiedad pueden conocer el tercer ángulo director.